Hola a todos, soy Ana García Suidán, coordinadora de Inmunología y Genética de PROMIR, y en este vídeo vamos a comentar las preguntas estrictamente de genética del último examen MIR. La pregunta que tenemos este año es la pregunta 34, que nos dice: la exploración ecográfica de una mujer gestante de 26 semanas muestra hallazgos consistentes con osteogénesis imperfecta tipo 2, gen COL1A1, COL1A2. La paciente tuvo un embarazo previo con la misma patología y ni ella ni su pareja tienen manifestaciones clínicas de osteogénesis imperfecta. ¿Cuál de las siguientes es la explicación más probable para la recurrencia? 1. Herencia autosómica recesiva. 2. Mutación de novo. 3. Penetrancia incompleta. O 4. Mosaicismo germinal. En esta pregunta, teniendo en cuenta que nos pregunta una enfermedad muy rara, no es esperable que conozcamos directamente cuál es la herencia de la osteogénesis imperfecta tipo 2. Aquí tenemos que pensar en las pistas que nos dan, que es que ha tenido 2 embarazos con la misma patología, que ambos progenitores, por lo que nos dicen, debemos de pensar que son sanos y tener en cuenta, según el mecanismo mutacional, que sería más probable, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a repasar es pues los 4 tipos de herencia que nos preguntan, pues qué sería cada uno. En esta pregunta, si no sabemos directamente cuál es el tipo de herencia de la enfermedad que nos están hablando, que es la osteogénesis imperfecta tipo 2, que es lo más probable, pues mirando las distintas respuestas, a priori podríamos pensar que cualquiera de ellas es posible, ¿vale? Y de hecho no nos preguntan cuál es la herencia que se puede dar, sino cuál es la más probable. Entonces, suponiendo que fuera una enfermedad autosómica recesiva, teniendo en cuenta que nos han dicho que los padres son sanos, tendrían que tratarse de padres portadores para que pudieran tener hijos con la enfermedad, ¿vale? Tenéis aquí el esquemita del manual en el que veríamos que un 25% de los hijos podrían ser enfermos. Entonces, un 25% o un cuarto serían enfermos. En el caso de un segundo embarazo, tendríamos que multiplicar esta probabilidad de un cuarto por un cuarto y nos daría un 16avo, que ese sería el riesgo de recurrencia, que es en torno a un 6%, con lo cual, pues bueno, muy probable pues no es, ¿vale? Cuando hablamos de una mutación de novo, generalmente estamos hablando de enfermedades que son autosómicas dominantes y es la probabilidad de que durante la embriogénesis de ese feto pues se produzca una mutación en ese gen en concreto, que sería pues en este caso el COL1A1, COL1A2. Que eso se produzca de forma aislada en 2 embarazos seguidos, pues hombre, no es imposible, pero es muy muy improbable, ¿vale? Entonces creo que esta es la primera que podríamos descartar, teniendo en cuenta que estamos hablando de enfermedades que se han repetido en 2 embarazos seguidos. En cuanto a la penetrancia incompleta, pues ya sabéis que es que no todos los individuos con un genotipo causante de la enfermedad presenten signos y síntomas de la misma. Que tengamos 2 individuos con una enfermedad congénita de padres sanos y con una penetrancia incompleta y que los 2 lo hayan presentado en edad neonatal, pues la verdad que es bastante infrecuente, aunque no imposible. No sabemos exactamente calcular cuál es la frecuencia, pero bastante infrecuente, ¿vale? Y ahora vamos a repasar por último la opción de mosaicismo germinal y pues primero vamos a ver el concepto de mosaicismo genético, ¿vale? El concepto de mosaico en genética se refiere a cuando en un individuo, en un tejido, hay 2 o más líneas celulares de diferente constitución genética o cromosómica. Tenemos que distinguir entre un mosaico germinal o gonadal y un mosaico somático. En el mosaicismo germinal, que es el que nos ponen aquí en la pregunta, la mutación está limitada a las células germinales, ya sean los óvulos o los espermatozoides, y se hereda de forma vertical. Si el óvulo espermatozoide que da lugar al individuo está mutado, pues todas las células de ese individuo tendrán esta mutación en concreto, ¿vale? En el caso del mosaicismo somático, en cambio, pues esta coexistencia de líneas celulares normales y mutadas se puede dar en un tejido o varios, según en qué estadio madurativo del embrión se haya dado la mutación,
pero en ningún caso se va a poder transmitir a la descendencia. Aquí os he puesto un esquema en el que me parece que queda bastante claro, en el que vemos en primer lugar en azul una mutación germinal, en el que el individuo es enfermo, en este caso estaríamos hablando de una mutación autosómica dominante y que podría transmitirlo a la descendencia pues con un 50% de probabilidades. El mosaicismo somático, en cambio, el padre es sano, ya que solamente tiene esa mutación en una parte de los óvulos o espermatozoides según el género del mismo, pero sí que lo transmite a la descendencia. La probabilidad de transmitirlo aumenta en proporción de las células que tenga mutadas dentro de sus óvulos espermatozoides. Si tiene mutado el 80%, pues sería del 80% de probabilidades, y si tiene mutado el 40%, pues del 40%, ¿vale? Y luego tenemos ahí el mosaicismo gonadal, que el que tuviera el mosaicismo tendría ese tejido con mutaciones en la proporción que fuera, pero como no está presente en sus óvulos ni en sus espermatozoides, pues no podría heredarlo su descendencia. Una vez explicadas las distintas respuestas, la más frecuente es que se trate de una mutación por mosaicismo germinal, ya que tendríamos unos padres sanos y tendríamos una recurrencia en 2 embarazos de la misma enfermedad, ¿vale? Que además se trataría de una enfermedad, para que lo sepáis, que se hereda de forma autosómica dominante. Bueno, pues esta ha sido la pregunta de genética del examen MIR de este año. La verdad que es una pregunta, en mi opinión, muy compleja. Entiendo que lo que querían preguntar era el concepto de mosaicismo germinal, pero la verdad que me parece una forma un tanto rebuscada de preguntar este concepto. Pero bueno, espero que después de la explicación os haya quedado más claro y os ayude en la resolución de preguntas similares si se diera el caso. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.